Soy Jorge Toro de Taller Digital y hoy vamos a ver cómo se cambian los discos de freno delanteros en un vehículo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo funcionan los frenos de un vehículo. ¿Cuándo debemos cambiar los discos de freno? O sea, ¿en qué momento? Entonces vamos a cambiar este disco. Para cambiar el disco debo quitar el caliper, que es todo este. El caliper normalmente está pegado de dos tornillos que están acá en la parte de atrás. En este caso son dos tornillos de 21 milímetros. Entonces vamos a quitar esos dos tornillos. Estos son los dos tornillos. Ya el caliper sale completo con el disco. Entonces puedo sacarlo de acá el caliper y ya el disco me queda libre para cambiarlo. Miren este disco como está de feo, de malo. Miren cómo se gasta aquí. Casi todo la cara está pulida, así brillante. Y miren en la parte de atrás. Miren que este borde aquí no estaba frenando, solamente frenaba este pedacito de aquí. Este disco ya está malísimo. Entonces hay que cambiarlo. Si ven por qué hay que revisarlo en la parte de atrás, si miren que en la parte de atrás es donde está malo y en la parte del frente no está tan malo. Este disco es exactamente igual. Este disco está nuevo, solo que se mojó un poco, por eso está así, por eso se ve así oxidado. Pero está nuevo. Estas son las pastas de frenos. La otra de adentro son exactamente iguales. Listo. A veces cuando el disco se gastó mucho, el disco ya obviamente está más delgado en la parte de acá. Sí, porque ya el desgaste lo hizo más delgado, más angosto el disco. Entonces, al poner un disco nuevo que tiene el grosor original, entonces posiblemente no nos vaya a caber entre las pastas de frenos. Esta pasta va aquí. Y este es el espacio donde debe de ir el disco. ¿Sí? Esto va aquí y el disco entra acá. Entonces, ¿qué hago yo si el disco nuevo no me entra acá? Porque es más grueso que el disco viejo. Entonces debo coger el cilindro de freno, que el cilindro de freno está detrás de esta pasta de adentro. Este es el cilindro de freno, el que vemos aquí al fondo, y debo hundirlo. Si el cilindro es así con un hueco, en la parte del frente tiene un hueco, yo debo hundirlo. Ahí existen varias herramientas para hundirlo, o a veces haciéndole con la mano, con el dedo hacia adentro, él se hunde hacia allá. Pero en este caso vamos a usar la herramienta correcta para entrar el cilindro. Entonces vamos a hundir el cilindro del freno para que el disco nuevo entre sin problema. Entonces la pasta de adentro la debemos poner.
Esta pasta tiene estas paticas que deben entrar allá en el hueco del cilindro. Entonces, esta es la herramienta para hundir el cilindro. Debemos cerrarla un poco y la ponemos acá, que esto me apoye en la pasta de adentro. Podemos ponerle esto para que no me maltrate la pasta allá, y estas dos partes de acá las apoyamos acá. Ahí, y empezamos a cerrar la herramienta. Lo que hace ella es hundir esto hacia abajo, sosteniéndose de la parte de acá. Ahí va entrando el cilindro, ahí entró hasta el tope. Listo. Ahí ya el cilindro quedó en la parte de abajo del todo. Ya cuando yo ponga la pasta de acá, miren todo el espacio que voy a tener para meter el disco. Miren que ya entra sin ningún problema. Entonces ya puedo poner el disco. Le pongo uno de los pernos que me sostiene la llanta para que el disco no se mueva demasiado, no se me vaya a caer mientras yo pongo el caliper. Y ya puedo poner el caliper. Ahí. Y pongo los tornillos de la parte de atrás del caliper. Ponemos los tornillos de atrás. Eso es. Listo. Ya quedamos con discos nuevos instalados. El disco queda así suelto porque el disco se sostiene cuando yo ponga la rueda y ponga los 5 pernos de la rueda. Así es como debemos hacer el cambio de los discos. En la parte de atrás del carro, este carro tiene discos también traseros, frenos de disco en la parte de atrás. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero hay una pequeña diferencia. Cuando vamos a abrir el cilindro del freno para poder meter el disco nuevo, o sea, para que las pastas se abran y quede suficiente espacio para meter el disco en la mitad, no vamos a utilizar esta herramienta de esta misma manera. Necesitamos la herramienta así, sin esto. ¿Por qué? Porque el disco, el cilindro de atrás, no lo podemos hundir simplemente aplicando fuerza al cilindro hacia adentro. Así no es en la manera en la que el cilindro de atrás entra. Estamos hablando de vehículos como este, del grupo Volkswagen, o sea, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. Para entrar el cilindro del freno de atrás debemos hundirlo girando el cilindro. El cilindro hay que girarlo. Entonces, estas dos cositas que tenemos acá, el cilindro no es hueco, sino que es plano y tiene unos huequitos a los lados. Estas dos cositas entran en esos huequitos y vamos a girar el cilindro. El cilindro entra girándolo. Si le hacemos fuerza con una herramienta hacia adentro, vamos a dañar el caliper de atrás. Entonces lo debemos hacer
girando. Esto no es en todos los vehículos, estamos hablando del grupo Volkswagen. Entonces, en grupo Volkswagen los cilindros de atrás se entran girándolos y los de adelante presionándolos. ¿Listo? Así es como debemos hacer el cambio de los discos. Y nos seguimos viendo aquí en Taller Digital, donde tú tienes el control de tu vehículo.